Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 21 de mayo del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la celebración de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al reino de los cielos, y en cuya ascensión a todas sus almas, todas sus esposas, todos seres amados, vinculados en ese proceso de transformación, que es lo que significa desde una interpretación en la sana doctrina, en la santa doctrina y en la perpetua doctrina que la Santa Iglesia Católica, así como esta conmemoración de la resurrección, viene con la ascensión del Señor. Hoy, Dominus Deus, días que dominó el Señor, y próximamente el domingo siguiente, la unción del Espíritu Santo, que es Pentecostés, fundación de la Santa Iglesia Católica, que aún así el pueblo judío celebraba ese día, como muchos otros, la tradición de la comunidad, la tradición judaica, la tradición hebrea, sucumbe ante la nueva alianza sellada con Cristo en su pasión, muerte y resurrección, ya como verbo, como acción creadora y fuerza transformadora, respectivamente en el amor, la misericordia y la justicia divina, en que Jesús vino a darle plenitud a la ley mosaica, a la Torá, al cumplimiento, al cumplo y miento. Palabras de Carlos Yepes, presbítero de Amén Comunicaciones, que en ocasiones lo ha dicho. Y hoy que precisamente el Día del Comunicador Social, oramos por todos seres amados que estamos llamados a ese legado, generar sistemas de información, de comunicación y de inspiración que sea en gracia del Espíritu Santo, cada uno en como persona, conectando con la divinidad, con el Padre Creador, con Jesús su Hijo unigénito Salvador y el Espíritu Santo Paráclito Santificador. En esa tríada circule el amor, la misericordia y la justicia divina. Circule asimismo el amor como una vinculación directa en el corazón, la profundidad, lo más íntimo que es el monte, hacia donde Jesús llevó en la ascensión a sus apóstoles, para desde ahí decretar en esa docena de hermanos consagrados su vida y obra a caminar con Jesús, a navegar porque algunos eran pescadores, y a transitar de un lugar a otro porque se fueron haciendo, después de la muerte de Jesús, perseguidos, también martirizados y crucificados algunos. Entregaron su vida, tanto en físico, pero entregaron toda su vida en su acontecer, su ser siendo, para ganar la vida eterna. Y ahí han tenido esa restauración de ese daño físico, de esa corrupción material, de ese deterioro progresivo que es la muerte eterna, cuando no se tiene en gracia de Dios la santificación, cuando no se ha hecho el proceso que encarga hoy en la ascensión del Señor, el bautismo, la conversión y ese proceso de santificación, porque no basta con recibir el bautismo con agua, sino es recibir el Espíritu Santo, ese fuego, como se decía, el verbo, acción creadora, fuerza transformadora, y esa fuerza santificadora, esa tríada, que eso es un regalo de Dios, eso es una gracia de Dios, eso es una bondad del Padre Creador. Como dice el Salmo 46, Dios entre aclamaciones, el Señor asciende. Y ello nos lleva a nosotros a ascender con Cristo. Y como se decía en la comunicación, la responsabilidad es primero personal, con la meditación, en la oración y el ayuno. Comunicación directa con la divinidad. Pero meditando en la palabra de Dios esta semana, decía Jesús,
todo lo que pidáis en mi nombre al Padre, Él os concederá porque Él os ama, porque me habéis amado, le decía a los discípulos. Nos lo dice hoy en cabeza de Juan, el discípulo amado, todos seres amados, tú, tu padre, tu madre, esa familia terrenal que conecta con el Padre putativo de Jesús, San José, y la Madre castísima, siempre Virgen María, y Madre de Dios, Madre nuestra, por encargo allí en la cruz con Juan. Esas tres tríadas conectan ahí con la familia sagrada para que vinculen estos procesos de cocreación con el Padre, de transformación con el Hijo y de santificación con el Espíritu Santo. Es una ascensión que aparentemente se ha interpretado como una despedida, como algunos discípulos allí en su momento lo veían porque veían sucumbir todavía anidaban ahí en esa información por la comunicación que le han legado culturalmente otros, en un acervo cultural de la tradición judaica, de que sigue esperando un Salvador. En Jesús es nuestra fe cristiana, católica, apostólica y romana, que seguimos esperando la segunda venida, que deja el evangelista San Mateo cuando se hace la prefiguración allí y en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, que Jesús vendrá, que no estéis tristes, que al Paráclito, y así como me veis ascender al reino de los cielos, me veréis descender, pero ese descenso puede hacer referencia a juzgar vivos y muertos, como proclama el credo de nuestra fe cristiana. Amén, que así sea. El juicio final, singular a cada uno, a todos. El todo y todos, esa es la plenitud de que habla la palabra de Dios, de que habla el Evangelio Cristo y de que hablan los testimonios de santos mártires y apóstoles, que habla la Santa Iglesia Católica con la cátedra mística y con toda la que es la vida sacramental, con los hermanos consagrados, el bautismo, la comunión y todo lo que tiene que ver con el orden del sacerdocio, el orden del esponsal, de ser pareja en Cristo, que es, además de ser el esposo Cristo y todas nosotras almas sus esposas, en esa prefiguración siempre va a estar Cristo en toda relación de pareja esponsal entre hombre y mujer, entre macho y hembra, entre lo femenino y lo masculino, como el equilibrio no perfecto, como la suma de partes, no, sino como lo ha destinado el Padre Creador para continuar el proceso de cocreación a quien nos ha llamado. En esa historia que sigue escribiendo con todos seres amados, con cada uno en singular y en interacción, porque es la unidad en la diversidad para la universalidad del ser que trasciende, como ha sido inspirado en el Espíritu Santo la misión que estamos trabajando con Fundación Cambio Gnosis en particular. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Campus, ya cerca de las vísperas, en la tarde del domingo, en la vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Aviala, Laudato Si. Pero en ese navegar deja ese testimonio para que acontezca todo ese proceso de transformación. Entonces, seres amados, esa vinculación que hacía en su momento, nos la deja para después de 2023 años seguir con ese apostolado, seguir en la evangelización, seguir en el trabajo de vinculación con la comunidad desde un ministerio. Se decía amorosamente en el espacio anterior en ECARRAM, el ministerio de la evangelización con la Fundación Amayá, el ministerio de la formación, que es el ser trascendental. Estamos hablando de vida eterna, estamos hablando desde el nivel celestial, que está en la prefiguración de la Sagrada Familia, que siempre ha estado alfa y omega y estará. Dios que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente, retomando vale la ocasión en Teilar de Chardán, con la biosfera, la noosfera y la anemosfera, pero situado desde la anemosfera, el ánima, las ánimas todas juntas. Eso lo viene por revelación, y el que vino a hacer la revelación fue Jesús. Nadie más ha sido llamado a hacer revelación alguna, nadie más por fuera de él, sino un hereje,
un impostor o el príncipe de las tinieblas, el que quiera distraer, el que quiera entorpecer, el que quiera ensoberbecer a cada quien en su ego, enaltecer falsamente y hacerle creer que tiene el poder, el tener y el placer en sí mismo, o juntándose con otro o con varios. Seres amados, no le crean. Ese no crea nada, ese perdió, fue derrotado por el amor, la misericordia y la justicia divina. En el evangelista San Juan, como apóstol, en el Apocalipsis está claramente determinado. No porque sea determinístico, no, sino porque en la prefiguración de la historia sagrada del Mesías, siempre el fin es bien vivir y bienaventuranza. El otro, el opositor, el tentador, es lo contrario. Y los que están entre ciernes, que no saben si es bien o lo contrario, siempre estarán en el limbo, esperando a ser amorosamente, como vamos cayendo, como pecadores, idiotas útiles de esas falsas utopías. La única utopía que ha sido verdadera es la de Cristo resucitado y resucitador, que todavía nos tiene abrigando la esperanza, la fe, la confianza en Dios. Fe, confianza y esperanza. La fe en Dios, creerle a Dios y crear con Dios. Seres amados, el mensaje de hoy trasciende en lo que para este legado, con el ministerio de la transformación de una sociedad, de una cultura, del ambiente, primero hay que hacer el trabajo místico, conectar uno a uno, y eso no es susceptible de ser encargado a otro, de ser endilgado a otro, de ser representado en otro. No, seres amados, eso es único. Eso es inalienable e imprescriptible, inobjetable de cada ser siendo. Y hay que empezar por la fe, en gracia de Dios. La razón sí, pero supeditada al corazón. Pasar primero ese filtro, que es donde se asienta Jesús para ascendernos hacia ese reino de los cielos, que no es un mundo allá, que no es un mundo aparte, que no es un mundo afuera, no, está conectada la criatura con la divinidad, porque en gracia de Dios hemos tenido ser siendo una gotita de divinidad, pero hay que activarla por procesos de vida eterna, no quedarnos con la visión superficial, con la visión material, con la visión subsuperficial, porque nos baja, en vez de permitir siquiera estar a un nivel. Los hermanos originarios mayas hablaban de inframundos. En el evangelista San Juan veníamos meditando en lo que es el mundo, que es la creación, este nivel. Se decía ahora en Teilhard de Chardin, hay niveles superiores, pero los supramundos, de lo que hablan, el único que ha tenido, que tiene y que tendrá la potestad como juez universal, como juez individual, como juez de todo, es Jesús, para poder, como camino, verdad y vida, hacer todo el regreso a casa, el devolvernos sobre sus mismas pisadas, bajando del reino de los cielos para subir con Él. No hay otro camino para llegar. Decíamos en estos días en gracia del Espíritu Santo, eso de que todos los caminos conducen a Roma, es verdad en tanto Roma, el tirano, que es el opositor, que es el enemigo, que es el tentador. Pero si se mira la palabra en reflexión, que es el reflejo ante el espejo, como el Espíritu Santo nos ha regalado esa metáfora, es amor. Amor versus Roma. O estad conmigo o estad contra mí. No se puede amar a Dios y al otro. Y ese otro tomó una fuerza en la historia de la humanidad
que es el dinero, que es lo que se llama el vil metal. Vil porque es cruel, pero metal porque es material, es corruptible. Y vil porque envilece el espíritu humano y de toda la humanidad, y se ha replegado a otras especies no humanas, a otras razas no humanas, a otras familias, porque esa intervención que hace el hombre por obediencia al Patán y desobediencia a Dios ha sido el ciclo del eterno retorno, como decían los griegos, volver al pasado, decía San Pedro en la carta, en alguno de sus momentos, en sus narrativas, hablándole a los mismos fariseos, al mismo pueblo de Jerusalén, donde Jesús decía hoy en la meditación de la palabra, primero, llevar este mensaje a Jerusalén, no salgáis de Galilea todavía, tanto por el secreto mesiánico en cierta forma hasta que venga el Espíritu Santo, como también por protegerlos en su zona de confianza, en sus vínculos de seguridad que ofrece la fe, que ofrece el tener la familia unida por la fe, en tener toda una generación de situaciones, de escenarios, incluso lo que se decía ahorita, pero ya en forma santificante, que es interacción con la raza otra, con la creación, con la criatura otra, para hacer ya así una transformación santa, que esa sí es ya una prueba ineludible, una prueba inobjetable, una prueba invariante de que la Iglesia cristiana en sus principios y aún sigue siendo incólume en gracia de Dios por Cristo. Y eso se ha visto replegado en que todavía hay unidad en la diversidad hacia la universalidad del ser, circulando el amor. Todavía se ven. No es para contarlos, pero sí es para contarles lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Jesús, testigo, lo que el Espíritu Santo nos dice en este momento, verdad revelada en gracia de Dios, que hay seres, que existen seres, que pululan seres, polinizando en el amor, amornizando en su sentir, pensar y actuar, en su ser, vida y obra, por sus obras, hechos y acciones, singularmente con la divinidad, comunitariamente, que es pasar de esa misión, de ese ministerio, a la vinculación con el carisma. Misión universal llevada al corazón, meter toda la humanidad, toda la vinculación celestial, más que sideral, más que ambiental, pero es que eso implica leer desde el corazón con ojos nuevos, según la nueva alianza, decía Jesús, vino nuevo en odres nuevos, para hablar de la plenitud de la ley mosaica, que eran vino viejo en odres viejos. Inspiraba el Espíritu Santo ahora en la pecadora, que se le conocía así en el pueblo de Israel, que la estaban apedreando, y Jesús escribiendo en el suelo. Algunos han interpretado, teólogos, el ictus, el pez, como cuando empezó con sus discípulos elegidos por el Padre Celestial en gracia del Espíritu Santo para hacer la misión, pescadores. Desde hoy seréis pescadores de almas, ya no solo pescadores de peces. Y de allí ellos empezaron a multiplicar panes y peces, por gracia del Espíritu Santo, que concede en poder exorcizar, expulsar demonios, sanar almas, sanar mentes, sanar cuerpos, restablecer la dignidad de seres apedreados como esta mujer, algunas viudas, niños, como era
violentar a los que tenían la gracia de tener una pobreza espiritual, de tener en su conocimiento empírico más sabiduría, no desde la virtud humana, sino desde la gracia divina, y tener una experiencia de vida a plenitud, que es vivir el día a día, en éxtasis, en completud, pero santamente, sin estar pensando en calcular el día de mañana, sin estar midiendo cuentas el día de ayer, y estar pensando en balances inútiles, haciendo programas, haciendo proyectos, haciendo obras que se quedan ahí en hechura de manos. Como se decía al inicio, en gracia de Dios, si no se cuenta con Cristo, que es el arquitecto, todo eso se delesna, todo eso desaparece, se lo lleva la misma creación por su dinámica, según el signo de los tiempos. Se lo llevó Cristo con su pasión, muerte y resurrección, y ahora con su resurrección, ascensión y unción del Espíritu Santo, que es el ciclo invertido de la kénosis. Él se hace el abajamiento, se hace pobre, humilde y obediente al Padre Celestial para dar testimonio y para dar ejemplo, para enseñar como maestro. Pero ya cuando sube glorioso al reino de los cielos, ya sí se posiciona donde es, en el reino de los cielos, para que ahora sí se vea quién es el Rey, Dios de todo el mundo, de tierra y cielo, de lo creado, lo no creado, de lo visible, lo no visible, de lo asequible al humano y lo inaccesible a lo humano. Ello es el sello, la impronta, la garantía que ha instaurado Dios en toda criatura, en cada uno, en cada alma, esa gotita de divinidad, pero que si en todo proceso no se activa ese inóculo, sino se toma conciencia plena en alma, mente y cuerpo de ello, esa conciencia interior de esa luz que inhabita una caverna, haciendo la analogía al mito de la caverna en Platón, en Sócrates, en Aristóteles, todos sus pensadores, porque habrá que poner a triangular uno y otro, porque si el uno tuvo la visión, ¿cómo ven los otros que se llamaban maestros? ¿Cómo ven los otros que desde la ética, desde la falsa ética humana, para leer la realidad desde ahí, desconociendo la moral, como les decía Pablo en Atenas, en el Areópago, ese Dios que ustedes ven allí, invisible, es el mismo Dios, es la Santísima Trinidad y está en Cristo, del cual doy testimonio, del cual la palabra toma vida a través del Espíritu Santo en mi ser siendo, como se decía en algún momento él mismo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Para que acontezca en este momento, primero, trata de vencerlos con los propios argumentos, a los griegos desde la filosofía, desde la praxis, desde el estilo de vida del sabio, el erudito, el elocuente, con la virtud humana, pero desconociendo que es por gracia divina, desde la moral, esa impronta que está en el corazón, en Cristo, en espíritu y en verdad, que hace la revelación. Y ahora Pablo, continuando después de su propia conversión, ser testimonio de esa verdad revelada en su propio manifiesto de vida. Así que cuáles pruebas, cuáles evidencias, cuáles cosas materializables para creer en un milagro. No, eso es por la fe, por eso llega a los gentiles, por eso se fue del pueblo judío, expulsado por los mismos de Jerusalén, donde operaba un término muy técnico, pero donde estaba en gracia de Dios la misión de Pedro, hablándole a los hijos de Dios,
al pueblo elegido de Dios, al pueblo de Israel, los hermanos judíos, que es los más de cerrazón, de alma, de mente y de cuerpo, los más soberbios en el espíritu humano, en los placeres, en el estilo de vida del mundo y en la vinculación con lo divino, en lo más trivial, en lo más anodino, en lo más superficial, y en mantener un status quo articulados con Roma, con el tirano, y quizá con lo pagano, en los saduceos, que negaban la resurrección, para que lo político y lo religioso hiciera fuerza sobre sus mismos hermanos judíos y generaran exclusión, generaran división, generaran una escisión, una ruptura, que no era solo lingüística, no era solo comunicológica, de comunicar a través de ciertas lógicas, podría decirse hoy día, no era solo cultural, en tener la diversidad sumando partes, este es de este pueblo, este es de esta tribu, el otro es de este trabajo comunitario, no es sumando, es armonizando en el amor como hacía Jesús. Por eso dolía tanto que se hablara como palabra de Dios, que era, por analogía decía desde el profeta Ezequiel, una espada de doble filo, con una corta, con la otra cicatriza, con una cara de la espada y con la otra. De una es la piedra, como cuando rompía la piedra allí Moisés para que saliera agua y tomara el pueblo sediento, que se amotinó contra Dios, que se rebeló contra Dios, que entró en desobediencia con falsos ídolos, que se prostituyó en su conciencia. Pero ya, decía Ezequiel, colocas un corazón de carne para sentir la misericordia, preparar el camino para que cuando llegue Jesús, en ese corazón mismo, siembre la fe, la confianza y la esperanza en Dios, pero porque se vive. Es imposible explicar humanamente lo que por gracia de Dios en la fe llega por revelación a quien el Padre Celestial quiere, si lo quiere, cuando quiera, donde quiera y como quiera. No se llega desde abajo, como se hacía la analogía en gracia de Dios en el espacio previo con la falsa torre de Jacob que querían subir en su soberbia, en su falsa realidad y siguiendo una lógica mundana, llegar del reino de la tierra al reino de los cielos en una escalera. Seres amados, soberbia espiritual, soberbia intelectual, soberbia emocional. El único que ha podido, que puede y que podrá bajar y subir al reino de los cielos es Jesús. La única que fue asunta a los reinos de los cielos fue la Santísima Virgen María, que es reina del cielo y reina de la tierra, y en su Santo Rosario conecta como puente la tierra y el cielo. Y no es una metáfora, es realidad, pero se necesita fe, se necesita vivir en estado de gracia. Como se decía, meditación, oración, ayuno y acción primero. Segundo, vida sacramental, bautismo, comunión y confesión. Tercero, caridad, dignidad y sacrificio en la misericordia, el amor y la justicia divina, que es salir de ese mundo interior, caminar en las periferias, el mundo exterior, como dice el Papa Francisco, y vincular esas realidades interior y exterior en una hermenéutica que solo da una conciencia de la divinidad, de la plenitud que da Cristo. Todo y las partes y sus movimientos y esas espirales de conciencia. Seres amados, gracias al Espíritu Santo que ha acontecido con nosotros, gracias al Padre Creador que nos invita a seguir co-creando con Él, y gracias a Jesús por esa salvación que nos hace
aunque indignamente, llamados a ser testigos del Evangelio en la transformación. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. También a la Santísima Virgen María, San José su esposo, y esa familia de Nazaret de Jesús, a santos mártires y apóstoles, a todos hermanos consagrados, la Santa Iglesia, y a todos ustedes seres amados, porque tenemos la fe, la confianza y la esperanza en Dios, que están siendo tocados en su espíritu. Amén, que así sea, como su servidor, amigo y hermano también puede dar testimonio de ello. Hasta pronto, amorosamente se despide su servidor, amigo y hermano. Muchas gracias.